Hoy tenemos el estudio sobre el segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel. Vamos a ubicarnos allí. Yo voy a darles un paseo desde el principio del libro hasta el final. Ustedes estuvieron en la clase pasada con el pastor Rubén, así que no voy a resumir lo que ya vimos. Hay algo que tenemos en este libro y que se conecta entre los dos. Es bueno resaltar que el primer libro de Samuel y el segundo libro de Samuel, desde el principio no fueron dados como dos libros, sino eran un solo libro. Eso es importante entenderlo. Y de esa manera eso nos va a ayudar a conectar tanto el principio del primer libro de Samuel como lo que nosotros tenemos como el final del segundo libro de Samuel. A modo de introducción es importante decir que Dios ya había prometido que del linaje de David vendría un rey mesiánico. Dios lo había prometido y lo vamos a ver muy específicamente en este segundo libro. Y ese rey mesiánico que vendría del linaje de David, ese rey iba a establecer el reino de Dios sobre todas las naciones y a través de este Dios iba a cumplir todas las promesas que Dios les hizo a Abraham. ¿Entendemos eso? Iba a establecer su reino sobre todas las naciones y vamos a ver el cumplimiento de todas las promesas que Dios les había hecho a Abraham. ¿Se acuerdan cuando estudiamos el libro del Génesis, cada una de esas promesas? Yo te bendeciré, serás como todas las naciones, serán benditas, te vas a esparcir, hay una promesa de una tierra que Dios le iba a dar, la promesa del pueblo, y etcétera, etcétera, y el gobierno de Dios sobre ese pueblo que Dios iba a establecer. Y aunque nosotros sabemos que Dios era o es el verdadero Dios rey de Israel, el drama central entre el primer y segundo libro de Samuel es que el pueblo demanda un rey como las demás naciones vecinas. Vamos a leer 1 Samuel capítulo 8, primer libro de Samuel capítulo 8, vamos un poquito más atrás. Primer libro de Samuel capítulo 8, vamos a leer los versículos 19 al 20. Recuerdo con que el tema es que Dios es el rey de Israel. Nosotros tenemos que el drama central entre este libro es que el pueblo demanda un rey como las demás naciones vecinas. Y dice el primer libro de Samuel, capítulo 8, versículos 19 al 20. Síganme en sus Biblias, dice. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. ¿Cuál es el pecado aquí? ¿Que ellos quisieran un rey? No, realmente, porque Dios ya les había prometido a ellos que les daría un rey. El problema central aquí es que ellos querían un rey como las demás naciones. Ellos querían ser como las demás naciones. Recordemos que ellos debían ser luz del mundo en medio de todas las naciones. Es para eso que Dios los ha creado, pero ellos quieren simplemente ser como las demás naciones. Ellos quieren ser como los demás, no como la nación que Dios quiere que ellos sean. Dios quería que ellos fuesen luz en medio de todas las naciones paganas y malvadas, pero ellos quieren ser como los demás. Hay un rechazo constante en estos libros al gobierno de Dios. ¿Por qué? Porque ellos están contando con la teocracia, con el gobierno de Dios sobre ellos, pero ellos quieren una monarquía como la que tenían las demás naciones. Hay un rechazo de parte de ellos al gobierno de Dios. Y una confianza en extremo hacia el hombre, porque ellos quieren un rey. La confianza ellos la van a tener en un hombre. Y él dice, es este quien va a pelear nuestras guerras, es este quien nos va a gobernar, es a este el que queremos. Es así como queremos ser gobernados. A pesar de que tenían como por rey supremo a Dios hasta aquel momento. Y nosotros podemos empezar a cuestionar esto y sin duda cada vez que todos nos encontramos con el primero, el segundo libro de Samuel, cuando leemos esto todos nos indignamos. ¿Cómo puede ser que esta nación, teniendo a Dios como el rey de esta nación, ellos van a querer un rey humano para que los gobierne como las otras naciones? ¿Cómo ellos pueden rechazar el gobierno de Dios en sus vidas? Y antes de nosotros apresurarnos a emitir un juicio, nosotros debemos reconocer que esto es precisamente lo que pasa en la vida de cada uno de nosotros. Nosotros nos resistimos al gobierno de Dios en nuestras vidas. La Biblia enseña claramente que nuestro buen y Salvador Jesucristo no solo es el Salvador de nuestras vidas, sino el Señor de nuestras vidas, a quien debemos rendir nuestras vidas, obedecer por completamente, y es Él el que debe gobernar cada uno de nuestros pasos.
no nosotros a nosotros mismos. Pero ¿qué hacemos nosotros? Cada vez que tomamos una decisión contraria a la Biblia, cada vez que pecamos, nosotros reflejamos un rechazo, al igual que Israel, al gobierno de Dios en nuestros corazones. Porque es Dios el que debería estar gobernando nuestros corazones. ¿Cuál es la oración que encontramos en el Padre Nuestro? Venga tu reino. Y está hablando básicamente del reinado, del gobierno de Dios en el corazón de los pecadores. Pero nosotros constantemente tenemos esa batalla. Y muchas veces, al igual que Israel, nos resistimos al gobierno amoroso, poderoso y sabio de Dios en nuestras vidas. Y es esto lo que está haciendo Israel como nación. No queremos tu gobierno, nosotros queremos un rey como las otras naciones. Es allí el problema. Pero estos reyes en quienes el pueblo pone su confianza, olvidan los caminos de Dios y los conducen al pecado. Cada uno de esos reyes que Dios empieza a darle al pueblo de Israel, tal cual como ellos lo pidieron, nosotros lo que vemos es que cada uno de esos líderes, cada uno de esos reyes que ellos piden, declinan. Dios coloca a otro rey en sustitución y ese nuevo rey pronto también declina. De nuevo Dios pone otro rey en sustitución y este también declina y así sucesivamente. En aquellos en quien ellos pusieron su esperanza, cada uno de esos reyes en algún momento de la historia de manera permanente terminan olvidándose de Dios y conducen al pueblo al pecado o a enfrentar las consecuencias de sus pecados. Nunca estos gobiernos que este pueblo pidió y que tuvo, nunca estos gobiernos pudieron proveer el gobierno perfecto que el pueblo necesitaba. Así que el desarrollo que vemos, el drama que se desarrolla en esto es acerca de esos reyes que estos pidieron y que no podía proveer ese gobierno perfecto que ellos tantos anhelaron y que pensaban tenerlos a través de ellos. El segundo libro de Samuel nos muestra el tiempo en el que David fue ungido como rey. Vayamos al segundo libro de Samuel, capítulo 2, versículo 7. Segundo libro de Samuel, capítulo 2, versículo 7. Ya esto es al final de las palabras de David, luego de haber sido ungido. Dice, esfuércense pues ahora vuestras manos y sed valientes, pues muerto Saúl, vuestro señor, los de la casa de Judá, me han ungido por rey sobre ellos. Aquí tenemos el establecimiento de David como rey. De hecho, este segundo libro de Samuel se le da un papel importante a David en el sentido de que se habla mucho de David en el segundo libro de Samuel. Cuando usted habla su Biblia en su devocional, en su lectura bíblica, usted se va a encontrar con cada uno de esos detalles. Y en los capítulos 1 al 20, para aquellos que toman nota, los capítulos 1 al 20 del libro de Samuel, nosotros vemos el éxito y la bendición del reinado de David. Pero también vamos a ver allí en los capítulos 1 al 20 la caída de David con Betsabé. Entonces los capítulos 1 al 20, cuando usted lo está leyendo, a pesar de que van a haber detalles dentro de esta narrativa, usted se va a dar cuenta que ahí va a haber mucho del éxito y de las bendiciones de David. Usted va a ver un David ahí que está ganando batallas. Mucho éxito y bendiciones. Pero luego un momento usted se va a encontrar allí en el segundo libro de Samuel, en esos capítulos 20, en esos primeros 20 capítulos, la caída de David con Betsabé. ¿Se acuerdan lo que les decía al principio que pasaba con estos reyes? Declinaban. Al final terminaban declinando de alguna manera. David no fue la excepción. Y luego el libro, en los capítulos 21 al 24 del segundo libro de Samuel, nosotros vemos cómo este libro, en esos últimos capítulos, 21 al 24, terminan con una reflexión entre lo bueno y lo malo en la vida de David. Capítulos 21 al 24 terminan con una reflexión entre lo bueno y lo malo en esa vida de David. Y ese libro, del segundo de Samuel, cuando usted lo lea en esos últimos capítulos, usted se va a dar cuenta que empiezan a generar al final del libro la esperanza de un nuevo rey que vendría del linaje de David. O sea que este segundo libro de Samuel termina con una esperanza y apuntando a otro rey que no era precisamente ninguno de estos que el pueblo clamaba. A uno mayor, y lo vamos a ver en parte de este estudio.
Entonces, volvamos al inicio del libro. Ya les di un panorama, una estructura general, una estructura macro del segundo libro de Samuel. Ahora vamos a ver de manera micro algunos detalles dentro de toda esta estructura. El libro comienza recordando la muerte de Saúl y nos muestra el poema y el lamento de David por el hombre que trató de matarlo. O sea, cuando nosotros empezamos a leer el segundo libro de Samuel, usted se va a dar cuenta cómo se nos narra la muerte de Saúl. Pero también tenemos un episodio donde vemos a David lamentándose por su muerte. Miren, segundo libro de Samuel, allí capítulo 1, versos 11 y 12. Segundo libro de Samuel, capítulo 1, versos 11 y 12. Miren lo que dice. Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque había caído a filo de espada. Y mire lo que dice el verso 19. Ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas, como han caído los valientes. Así que aquí tenemos, en el inicio del segundo libro de Samuel, un recordatorio de la muerte de Saúl, quien, como ustedes saben, persiguió muchísimo a David por celos, y tenemos a ese David lamentándose en la tumba de aquel hombre que lo iba a matar. Vemos un David aquí compasivo y humilde. Y el segundo libro de Samuel al inicio intenta mostrarnos eso, a un David humilde y compasivo. Imagínate eso. Llorar en la tumba de aquel que te iba a matar. Y luego entramos a los capítulos 2 al 6. Ahí tenemos específicamente bendición y éxito en la vida de David. ¿Se acuerdan que les di una visión macro? Ahora estoy en la visión micro. Los capítulos 2 y 6 tenemos éxito y bendición en la vida de David. David, ¿qué hace? David empieza a unificar las tribus como rey. ¿Por qué? Ustedes se acuerdan que en el capítulo 2, cuando yo les leí hace rato, cuando David fue ungido, él decía esto: esfuércense pues ahora vuestras manos y sed valientes, pues muerto Saúl, vuestro señor, los de la casa de Judá, me han ungido por rey sobre ellos. Hasta ese momento, solo la casa de Judá había apoyado a David. Luego más adelante, toda la casa de Israel, el resto de las tribus de Israel, apoya a David. Entonces lo que tenemos aquí es que David unifica las tribus como rey y entonces va a la ciudad de Jerusalén y la conquista. Y cuando David conquista la ciudad de Jerusalén, la establece como la ciudad capital de Israel y le pone Sión. Y así la vemos nosotros en los Salmos cuando él habla de Sión, se está refiriendo a este lugar. A partir de ahí, acuérdense que estamos en los capítulos 2 al 6, tenemos éxito y bendiciones en el reinado de David. A partir de allí David gana muchas batallas y expande el territorio de Israel y también quiere convertirle la capital religiosa, así que traslada el arca del pacto a la ciudad. David dice, bueno, ya toda esta ciudad es mía, ya la conquistamos, ya tengo de mi lado todo este reinado, a todas las tribus. Bueno, yo quiero convertir este lugar en la capital religiosa. Entonces, para hacerlo, él debía tener algún elemento religioso allí. ¿Y cuál era el elemento que lo representaba a ellos? Era el arca del pacto. Entonces David dice, ahora se me van a traer el arca del pacto y la vamos a tener aquí a la ciudad, porque esta va a ser ahora la capital religiosa. Y eso es muy importante entenderlo para entender un poco el contexto, cómo se ven cada asuntos religiosos en la vida nacional de Israel. Y llegamos al capítulo 7 del libro de Samuel. Ya vimos que los capítulos 2 al 6 son éxito y bendiciones, ¿cierto? Si usted abre su Biblia y usted está en su devocional y dice, ¿de qué me tratan estos capítulos? Bueno, aquí vas a ver el éxito y las bendiciones de David. Pero llegas al capítulo 7, mientras estás estudiando tu Biblia, y tú vas allí, como Israel ya tiene un lugar permanente, ya tiene un lugar. Y él piensa que la presencia de Dios también debía tener una casa permanente. Ya tienen el arca del pacto allí. Entonces él dice, si ya nosotros tenemos una casa, ya tenemos un lugar, yo creo que la presencia de Dios también tiene que tener su casa. Así que David pregunta si él puede construir un templo para Dios. Pero Dios le dice, tú me quieres hacer una casa, pero yo te quiero hacer una dinastía a ti. Y eso ustedes lo pueden leer en el segundo libro de Samuel. Ahorita tal vez chequemos algún versículo clave allí.
Pero nosotros vemos allí cómo David quiere hacer una casa. Realmente se termina construyendo el templo en el futuro, pero no lo hace David, lo hace su hijo Salomón. Pero David manifiesta en aquel momento eso: yo te quiero hacer casa, donde tú mores allí. Y David le dice: tú me quieres hacer casa, está bien, David, pero yo te haré a ti una casa. Ustedes lo van a leer ahí en 2 Samuel capítulo 7. Pero esa palabra casa que usa Dios para con David se refiere a dinastía. Dinastía, yo te haré una dinastía. Acuérdense que del linaje de David viene un rey mayor, no lo olviden. Alguien decía que el capítulo 7 del segundo libro de Samuel es esencial para entender toda la Biblia. Pues ahí tenemos un pacto, es sumamente importante, pacto davídico, está allí en el capítulo 7. Y es importante entenderlo, ya que allí le promete a David que de su descendencia como rey vendrá un rey que establecerá un reino eterno, eterno. Por eso es que es crucial entender el capítulo 7 del segundo libro de Samuel. Porque eso apunta, ustedes saben a quién, a nuestro Rey soberano, nuestro Señor Jesucristo, Hijo de David. Se nos dice el Nuevo Testamento del linaje de David. Por eso ese detalle es muy importante para que tú puedas conectar a Cristo con el capítulo 7 y así vas a llegar a la conclusión de que ese rey que Dios le promete a David no es más que nuestro Señor Jesucristo. No es otro que nuestro Señor Jesucristo. Y esa promesa de ese rey que Dios le promete a David, allí en el capítulo 7, esa promesa se desarrolla en los salmos y en los profetas. Ustedes van a ver en los salmos y en los profetas cómo cada una de esas profecías, y en los salmos vemos también muchos elementos que apuntan a esa promesa de 2 Samuel capítulo 7. Ese rey que vendría de ti, ese rey que vendría de Sión, que vendría a liberarlos, que vendría a establecer no un gobierno temporal sino eterno en el corazón de los hombres, de los pecadores. Y en medio de todas estas bendiciones que tenemos desde el capítulo 2 al 6 y el pacto en el capítulo 7, nosotros empezamos a ver de ahí en adelante cómo las cosas comienzan a salir mal. Porque si nosotros empezamos a ver los primeros 7 capítulos del segundo libro de Samuel, decimos, bueno, este es el único rey que no declinó. Bendiciones, éxito, bendiciones, éxito, bendiciones, éxito. Pero no es así. David peca con Betsabé. Un relato que todos nosotros conocemos, que se encuentra en el capítulo 11 del segundo libro de Samuel. David mira desde su terraza a Betsabé mientras ella toma un baño. Esta era la mujer de Urías, uno de sus soldados. Él se acuesta con ella y la embaraza. Él trata de encubrir su pecado, tratando de matar a Urías, y lo mata realmente de una manera maquiavélica, perversa. El pecado te hace hacer cosas maquiavélicas, perversas, te ciega por completo. Y él piensa tapar su pecado, matando a Urías y casándose con ella. Y esto es normalmente lo que hace el pecador, siempre trata de esconder su pecado. El sucio lo coloca debajo del sofá. Alguien decía, a veces queremos ocultar las realidades. Es como el elefante en el cuarto, que le ponen una sábana para tratar de ocultarlo. ¿Y quién no se va a dar cuenta que está allí? Inevitablemente va a salir a flote, y él pensaba que iba a prosperar en su accionar. Pero no fue así. David permaneció ciego por mucho tiempo. El bebé nació y todo. Mira todo el tiempo que pasó endurecido. Pero como Dios siempre pretende rescatar a sus hijos de alguna manera u otra, envía al profeta Natán, quien le confronta con una parábola. Fue a él, sin temor, tal cual como tú y yo deberíamos hacer con el pecado, confrontar sin temor. Y Natán le dice, hey David, tú eres el hombre de la parábola, y ustedes lo han leído. Tú eres ese hombre despiadado, tú eres ese hombre que ha cometido este crimen, tú eres ese hombre, y eso lo vemos en segundo libro de Samuel capítulo 12. Pero Dios envía a Natán a confrontar a David, y David reconoce su pecado. David reconoce lo que él ha hecho. David reconoce que él es culpable. David no trata de justificarse delante de Dios de ninguna manera.
De hecho, ustedes leen el Salmo 51 que describe con claridad el arrepentimiento de David. Y hay un versículo clave allí. David dice, contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. David ni siquiera culpa a Betsabé. Él dice, contra ti solo yo he pecado. Igual que el hijo pródigo, aquella parábola. Y aunque está en otro contexto, nos da una idea del arrepentimiento de aquel muchacho. Dice que cuando volvió en sí, regresa a su casa y él no va culpando a los amigos que lo indujeron a esto. Él dice, he pecado contra el cielo y contra ti. La actitud de un corazón verdaderamente arrepentido siempre reconoce su pecado de manera individual. Así existan 50 alrededor mío tentándome, tú tomaste la decisión voluntaria de hacerlo, nadie te obligó. Y a David tampoco nadie lo obligó. Somos responsables de nuestros pecados. Pero a pesar de que David se arrepintió, eso no quitó las consecuencias de su pecado. A veces pensamos, bueno, yo me voy a arrepentir rapidito para evitar las consecuencias. Mira, lo único que vas a contar es con el favor de Dios y eso es mucho. Cuando reconocemos que lo que merecemos es el infierno y el castigo, la tortura por siempre y para siempre. Eso es demasiado ya. Que Dios en su gracia, en su amor, nos perdone a través de su Hijo Jesucristo. Eso es un privilegio maravilloso. Pero, eso no quitará las consecuencias de nuestro pecado. Imaginen por un momento un hombre que ha cometido muchos crímenes. Y en medio del juzgado se arrodilla y aún con un arrepentimiento honesto y pide perdón a Dios por los crímenes que cometió. Y el juez dirá, bueno, ya tú te has arrepentido, ya no hay consecuencias, libre, sal y sé feliz. Él le tocará enfrentarse con la prisión y verá cara a cara las consecuencias de su pecado. Y a David le tocó verlas. Dios le mató al hijo que nació del fruto de ello. Y Dios trajo juicio sobre la casa de David. Y es interesante que David estuvo dispuesto a enfrentar todo el juicio que le vino. Un corazón verdaderamente arrepentido reconocerá de manera individual su culpa sin justificar a nadie. Y un corazón verdaderamente arrepentido estará dispuesto, sin quejarse, sin sufrir de autocompasión, estará dispuesto a sufrir las consecuencias de su pecado. El ejemplo está aquí en la Biblia, nadie me lo contó. Así que como resultado, tanto la familia de David como su reino se empiezan a desmoronar. Otro rey que declina. El ciclo se repite. Nadie podía ofrecer el gobierno perfecto que este pueblo clamaba. Viene el juicio sobre la casa de David, las consecuencias de su pecado. Los hijos de David continúan repitiendo los errores de su padre, pero de manera más trágica. Porque según el capítulo 13 del segundo libro de Samuel, Amnón abusa de su hermana Tamar, la viola. Nosotros vemos en esta familia pecados horrendos. ¿Y saben qué luego pasa? Absalón, su otro hermano, luego que se entera de lo que hizo Amnón con Tamar, Amnón, viene y mata a Amnón. Eso es sumamente terrible lo que vemos aquí. Se empiezan a ver con más claridad las consecuencias del pecado de David a pesar de su arrepentimiento. Tú, si estás verdaderamente arrepentido, tienes que estar dispuesto a enfrentar con las consecuencias de tu pecado. Luego en los capítulos 15 al 18 del segundo libro de Samuel, Absalón trama un plan para matar a su padre David. El hermano viola a la hermana, el otro hermano mata a su hermano y ahora ese hermano va a matar a su papá. Absalón trama un plan para matar a su padre David y comienza una rebelión a gran escala para perseguir a su padre y matarlo. Y por segunda vez en la vida de David, David es obligado a huir de su propio hogar y esconderse en el desierto. ¿Cuándo fue la primera vez? Con Saúl. Ahora la segunda vez con su propio hijo Absalón. Solo que la primera vez era inocente de lo que hizo, pero ahora no. Y tenía que huir. Lo iba a matar su propio hijo.
Y es precisamente en ese contexto, mientras David está en el desierto, huyendo de su propio hijo, quien iba a asesinarlo, donde David escribe aquel salmo que termina diciendo: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Cada salmo fue escrito en un contexto y es bueno encontrar el contexto para poder entender en su mayor magnitud el significado de esas palabras. ¿Tú sabes lo que es decir eso? A veces leemos: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado, cuando sencillamente tenemos una fiebrecita. No, este hombre escribió eso cuando su propio hijo, con un ejército, lo estaba buscando para despedazarlo, para matarlo. ¿Tú sabes lo que es eso? A veces nosotros tememos salir a la calle porque nos pueden robar. Y puede que eso pase o no, pero tú sabes lo que es tener que huir y estar seguro que te están buscando para matarte y tú eres el blanco. Y decir: en paz me acostaré y asimismo dormiré. Y aquí está la clave: porque solo tú, Jehová, ahí está el enfoque, tú eres quien me hace vivir confiado. No el lugar en donde yo esté, no el ejército con el que yo esté, no tú, Jehová. De ti viene mi confianza. Y la rebelión de Absalón termina en el capítulo 18 del segundo libro de Samuel, cuando el hijo de David es asesinado, y eso rompe el corazón de David. Esto no fue algo que produjo alegría en David, le produjo dolor a David. Y de nuevo David se lamenta del hombre que intenta asesinarlo. ¿Cuándo lo hizo la primera vez? Con Saúl. Tenemos a un David llorando en la tumba de aquel Saúl que lo estaba buscando para matarlo. Y ahora David está llorando ahora en la tumba de otro que intentó asesinarlo. De nuevo humildad y compasión, pero ahora este era su propio hijo. Y en los últimos días de David, lo encontramos de vuelta en el trono, pero como un hombre quebrantado. Y eso lo encontramos en el capítulo 19 del segundo libro de Samuel. Nosotros vemos que David vuelve a regresar a su casa. Ya su hijo murió, ya no hay que temer. Ya no hay persecución, pero él vuelve a su casa, se sienta en el trono, pero no ahora como ese hombre vigoroso del principio, sino como un hombre quebrantado. Un hombre que está herido por las tristes consecuencias de su pecado. ¿Se dan cuenta hasta dónde nos puede llevar el pecado y sus consecuencias? ¿Se dan cuenta todo lo que nos puede robar? El pecado siempre nos hace una oferta. Nadie peca de gratis. Siempre hay una oferta que te ofrece cualquier pecado. Y tú compras esa mentira. Y mira cómo terminas. Una familia, un hogar destruido, un hombre quebrantado, sufriendo los padecimientos de su propio pecado. Hermano, y las consecuencias de nuestro pecado pueden durar días, meses, años o toda la vida. Pero tarde o temprano, escúchame bien, tarde o temprano te tendrás que enfrentar cara a cara con las consecuencias de lo que hiciste. Ahí está el ejemplo de David. Y luego llegamos a los capítulos 21 al 24, y este es el final del segundo libro de Samuel. Los he paseado por más de 20 capítulos en el desarrollo de esta historia que trata de nuevo con ese rey que ese pueblo clamó, con esos reyes que ese pueblo pidió para vivir en descanso, y ese gobierno que ellos tanto anhelaron para ser como las demás naciones. Y lo que vemos es cada rey declinar, 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 declinar. Ningún rey estuvo apto, ningún rey ofreció un gobierno perfecto, ningún rey. Y el libro de Samuel, segundo libro de Samuel, concluye con historias que están en orden cronológica, si ustedes la leen, de los capítulos 21 en adelante. Y allí en los capítulos 21 al 24, si ustedes lo leen en sus casas, van a ver comparado los fracasos de Saúl y los de David. Y cómo ambos, tanto Saúl como David, lastimaron a otras personas por sus decisiones. Eso es algo que van a ver ahí. Cómo las acciones de ambos lastimaron a personas por sus decisiones. Nuestras decisiones afectan a otros, hermanos. Pensemos en cómo nuestras decisiones afectan a los demás. Y en los capítulos 22 y 23 tenemos unas memorias poéticas de David. Cuando antes de empezar el culto leímos en el capítulo 22 una de esas memorias poéticas.
Y en una de esas memorias poéticas del capítulo 22 y 23 del segundo libro de Samuel, David recuerda cómo Dios en su gracia lo rescata del peligro. Eso fue lo que leímos al principio. Él lo libró de esta manera, me libraste de esta manera, me salvaste de esta manera. Eso es lo que él está resaltando ahí, cómo Dios lo libró de manos de sus enemigos. Él resalta cómo Dios fue fiel a sus promesas, a las promesas del pacto. Miremos el capítulo 22 del segundo libro de Samuel. Versículo 2. Jehová es mi roca y mi salvación y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, salvador mío, de violencia me libraste. Miren el 4, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo ¿de quién? De mis enemigos. ¿Lo había experimentado él o no? Claro, es lo que está aquí resaltando cómo Dios fue fiel a su pacto. Eso es lo que tenemos en el capítulo 22. Cómo Él lo libró. Cómo Él en su gracia cuidó de Él. Aún sin David merecerlo. Y ambos poemas concluyen recordando la promesa de Dios de un rey venidero que establecería ese reino eterno. Así termina el segundo libro de Samuel. Resaltando ese rey que vendría en el futuro. Ese rey vencedor. Que establecería no un reino temporal, sino eterno, eterno. Y eso es glorioso en este libro. Ahora bien, estos poemas que encontramos en los capítulos finales del segundo libro de Samuel y la promesa de Dios allí en esos capítulos están conectados con el poema de Ana al principio del libro. Y usted dirá, ¿cómo que el poema de Ana al principio del libro? Que en el segundo libro de Samuel al principio no está el poema de Ana. Pero acuérdense que yo les dije que esto fue dado al principio un solo libro, no dos. Así que tenemos una conexión, estamos abriendo uno. Así que esto que está al final, ese poema de las promesas de Dios están conectados con el poema de Ana al principio del libro. Y todo eso, al conectarlo, unifica los temas del segundo, o mejor dicho, del libro de Samuel, que son 3, para aquellos que toman notas. Tomen estos 3 puntos que engloban lo que se encontramos o unifica los temas del libro de Samuel. A, que a pesar de la maldad de Saúl y David, a pesar de la maldad de Saúl y David, Dios siguió obrando sus propósitos redentores. Ni siquiera el pecado de David y de Saúl fueron un estorbo para que Dios siguiera sus planes redentores. Si no lean Mateo capítulo 1, si no lean Marcos 1, ahí tenemos la llegada de ese rey. Y pronto vendrá por segunda vez. Acuérdense que estamos en el ya, pero todavía no. Así que a pesar de la maldad de Saúl y de David, Dios siguió obrando sus propósitos redentores. Hermanos, nada frustrará los planes de Dios. Dios hará las cosas, quieras tú o no quieras, Dios las va a hacer. Ese es nuestro soberano Dios. Y eso lo hace digno de toda confianza. Porque no servimos a un Dios en el que tú puedes torcer su brazo. No servimos a un Dios que cuando llueve sus planes se acabaron. No, pase lo que pase, sus planes se cumplirán. De hecho, tú ves las noticias, todo lo que está pasando y dices, ¿qué es esto? Bueno, los planes de Dios cumpliéndose. Y ni siquiera el pecado de los hombres ni de los gobernantes podrá detenerlo. B. Dios se opuso a la arrogancia de David y de Saúl. Dios se opuso a la arrogancia de David y de Saúl. Acuérdense que todo esto unifica los temas del libro. Dios se opuso a la arrogancia de David y de Saúl, pero exaltó a David cuando él se humilló. Eso es algo que vemos en estos libros, especialmente en lo que nosotros tenemos como el segundo libro, donde el personaje del que más se habla es de David. Dios se opuso a la arrogancia de David y de Saúl, pero exaltó a David cuando él se humilló. Dios va a abatir, a destruir al orgulloso, al arrogante, tarde o temprano, pero Él exalta al humilde. Así que si nosotros queremos ser exaltados por nuestro Dios, debemos comenzar con la humildad, con la humillación. Allí es donde todo comienza. C.
La esperanza de este libro va más allá del mismo David. La esperanza de este libro va más allá del mismo David. ¿Saben por qué? Porque este libro mira hacia el futuro. No un rey terrenal que cae en el mismo siglo pecaminoso, el mismo ciclo pecaminoso. No como ninguno de estos reyes que ninguno pudo gobernar perfectamente a este pueblo. Todo esto muestra que ni David ni ninguno de ellos era aquel que aplastaría la cabeza de la serpiente, según Génesis 3:15. Todo eso confirma que ninguno de ellos era ese rey. Por eso este libro culmina con una flecha bien larga hacia el futuro. A ese rey mesiánico que un día traería el reino y la bendición de Dios a todas las naciones. Ese rey se llama Jesucristo, el Salvador del mundo, quien reina con poder, quien es gobernante sobre todas las cosas y sobre quien un día toda rodilla se doblará y confesará que Él es el Señor. Amén. Esa es la realidad. Así que de esto trata el libro de Samuel. Así que cuando usted lo abra, mírelo de esta manera. Y que no se enfoque solamente, ¿qué aprendo de David? ¿Qué aprendo de Saúl? Eso pudiera hacerlo, pero eso puede llevarlo a ver el libro con moralismo. No, mírelo conectándolo a la cruz, porque esto va mucho más allá para mostrarnos que ninguno de ellos era el rey que estaba capacitado para vencer a la serpiente, sino apuntaba a otro, quien venía a establecer un gobierno eterno, y ese es Jesús, el cual Dios le promete a David en el capítulo 7 de este libro. Maravilloso nuestro Señor y maravilloso el Rey al que servimos hoy, mañana y siempre. Que Dios nos guarde de resistirnos en nuestra vida diaria al gobierno de Dios en nuestros corazones. Y que sepamos que este Rey vendrá muy pronto con poder a llevarnos consigo para que disfrutemos de los privilegios de ser hijos de Dios. Oremos.